nuestro consultorio legal para hablar de un tema que de repente usted tiene interés porque tal vez algún familiar ha fallecido y no sabe realmente si le corresponde o no cierta herencia. ¿Hay un testamento? ¿Podría ser este realmente válido en nuestro país? De todo eso conversamos con el doctor Renan Herrera. Él es abogado de legalex.pe y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Gracias por estar aquí esta tarde. Por la oportunidad. Bueno, lo primero que hay que determinar, ¿realmente en nuestro país es válido un testamento de la persona para dejarle sus bienes a familiares, amigos o a quien crea conveniente? La figura del testamento está debidamente regulada en nuestro Código Civil y también en toda la normativa que vincula la ejecución propiamente de la emisión del testamento y de lo que es la ejecución post-mortem, digamos, cuando ya el causante, ¿no?, que es en términos sucesorios como se conoce a la persona fallecida, deja de existir o fallece, ¿no? Entonces, teniendo este marco legal, lo que se busca es que con una adecuada orientación, ¿no?, se pueda establecer un testamento que es básicamente la manifestación de voluntad de la persona que va a fallecer, ¿no?, en el futuro, que se puede determinar válidamente ese ejercicio de la voluntad. Es decir, yo deseo, dentro de los alcances legales, porque existe en nuestra legislación la figura de los herederos forzosos, entre los alcances legales, a quién y cómo, de qué forma quiero yo de dejar la distribución de mis bienes o ejercer cuestiones de mi voluntad también, que puedan incluso vincularse como, por ejemplo, al uso que se quiera determinar a un bien o de pronto cómo es que se va a conservar determinado bien. Pero entonces no es tan simple como lo que vemos en otros países, que la persona sabe que en algún momento va a fallecer y determina dejárselo, ya no importa a sus hijos, a su esposa, no interesa, a quien él considera. Eso no se puede hacer aquí, porque hay quienes van a reclamar ese herencia. Correcto. Aquí tenemos la figura de los herederos forzosos, ¿no?, que está debidamente regulada en nuestro Código Civil y que justamente es lo que plantea el primer parámetro, digamos, que limita el ejercicio de esa voluntad del testador, ¿no?, de la persona que quiere dejar el testamento. No puede desvincularse de esas prerrogativas legales, puesto que de hacerlo, justamente, su testamento podría incurrir en vicios de nulidad, que podría implicar que quienes se vean desfavorecidos por esa indebida, digamos, manifestación de voluntad testamentaria puedan oponerse al texto del testamento e inclusive lograr en vía judicial, por ejemplo, la anulación del mismo, con lo cual se tendría que dar paso a lo que es una declaración de herederos a través de un procedimiento de sucesión intestada. ¿Y quiénes son esos herederos forzosos? Bueno, nuestro Código Civil, como decía, establece claramente quiénes son. En principio, sí que establecen un orden también, ¿no? Podríamos decir que si, por ejemplo, ¿no?, para ponerle un caso más concreto, una persona tiene a sus padres vivos, tiene esposa y tiene hijos, en el orden sucesorio, por ejemplo, heredarían en primer orden los descendientes y la cónyuge, ¿no?, la esposa que lo sobrevive y los hijos que son sus descendientes. ¿En igual proporción cada uno? La esposa tiene, por su condición de esposa, por ejemplo, en una situación de sociedad gananciales, ya el 50% de los bienes entraría a heredar en comunidad con los demás herederos por el otro 50% que es el que deja el causante cuando fallece. Okay. ¿No? Entonces, siendo ese el escenario, tenemos lo siguiente, es que de pronto sobrevivieron los hijos y la esposa, aún habiendo padres del fallecido, heredan ellos en primer orden, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, fallecen o la persona fallecida no tiene padres vivos, no tiene hijos, no tiene esposa? Bueno, quienes deberían heredar serían sus abuelos, los abuelos del fallecido. Pero si ya no existen tampoco los abuelos y él, digamos, fallece no teniendo a ninguno de estos parientes en estos grados de consanguinidad, ya queda, digamos, la herencia a quienes puedan en el cuarto grado de consanguinidad pretender que sean de ser declarados herederos, por ejemplo, los hermanos, ¿no?, sobrinos, ¿no? Y eso es básicamente algo que en algunos casos se suele dar cuando ocurren estas circunstancias, ¿no? En ese último caso, ¿la ley determina específicamente o se busca, hay una entidad, hay una persona encargada de buscar quiénes son esos otros herederos, o es quien se acerque, quien conozca el caso y diga, yo soy uno de ellos? Claro, de hecho, la petición de herencia, como tal, como su nombre lo indica, es una petición a solicitud de parte, ¿no? La parte que considera estar interesada o que considera tener un derecho a heredar es quien tiene que iniciar las gestiones. Si hay un testamento, bueno, con la propia ejecución o ampliación del testamento, ¿no? Y si no hay un testamento, entonces con el trámite de sucesión intestada para lograr la declaratoria de herederos, ¿no? Si solamente tengo padres y hermanos, ¿quién hereda primero si no tengo descendientes?
Si no tienes padres ni hermanos. Si tengo padres vivos y hermanos, pero no hijos ni esposo, ni esposa. Ya, bueno, en este caso los padres. Siempre va en la línea recta, en ascendencia o en descendencia, ¿no? Ellos tendrían la totalidad, digamos, de los bienes. Correcto, ellos concurrirían. Y luego, si es que ellos no están, serían los hermanos, y si los hermanos no están, serían los sobrinos. Pero, ¿cómo saber si realmente, porque muchos dicen, bueno, de repente una tía te heredó y no sabes... O sea, todos deberíamos ingresar y buscar de una persona fallecida si tiene alguna herencia o no. Bueno, en realidad, si queremos ser diligentes y sobre todo, más allá del tema patrimonial que está implícito en estas cuestiones, creo que hay un tema más de índole emocional que tiene que ver con la, digamos, preservación del legado de una persona, ¿no? Porque finalmente los actos que generó una persona en vida trascienden luego de la muerte y generan efectos jurídicos. Entonces, digamos que el ánimo de aproximarse a determinar, por ejemplo, qué propiedades tenía una persona fallecida, debería entenderse como una intención o una vocación de poder preservar ese legado. Es decir, a una revisión en registros públicos, por ejemplo, de qué bienes tenga esta persona o qué bienes haya dejado, ¿no? ya no estando en vida, y en función a eso, si yo considero tener hasta el 4º grado de consanguinidad, no existiendo estos herederos forzosos, digamos, ¿no? Podría yo solicitar el ser incluido en esta declaratoria de herederos. ¿Qué pasa con el cónyuge? Es decir, aquel que no tiene un matrimonio legal. Con el concubino, digamos. Ajá, sí. Bueno, lo que se tiene que hacer en estos casos previamente es el reconocimiento de unión de hecho, ¿no? El reconocimiento de unión de hecho post-mortem se tiene que hacer en vía judicial. Es decir, la persona, el concubino, la concubina, digamos, la conviviente, ¿no? Esto tiene que iniciar su proceso judicial para que sea reconocido judicialmente como estando dentro de una unión de hecho. ¿Es complicado demostrarlo? ¿Cuánto tiempo lleva promedio? Bueno, es complicado en cuanto a lo que corresponde al intríngulis procesal que tenemos y los tiempos que maneja nuestro Poder Judicial por la carga procesal efectivamente que existe. En cuanto a la petición propiamente dicha, es una demanda en la cual se va a sustentar el por qué es que yo puedo demostrar mi condición de conviviente. Se presentan testigos y mientras más pruebas tengamos de que ha habido una convivencia por lo pronto de más de 2 años, entonces yo estaría ya accediendo a ese Va a ser más sencillo tener el resultado. A nivel probatorio, sí. Muy bien, doctor, el tiempo se nos ha terminado, doctor Herrera. Gracias por haber estado con nosotros y ya lo saben, no es simplemente a quien yo desee dejarle. Hay lineamientos que hay que seguir y, por supuesto, a estar atentos. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta aquí nuestro consultorio legal.